Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir los dramas más intensos, los romances más apasionados y los secretos mejor guardados del mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, un auténtico bombazo que seguro que os va a encantar. Vamos a hablar de un triángulo amoroso que ha dado mucho que hablar, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sí, hablo de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Hakan Sabancı. ¿Hakan fue realmente rechazado por Hande por culpa de Kerem? ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores? Prepárense porque vamos a desentrañar este culebrón turco que parece sacado de la mejor telenovela. Antes de que sigamos, quiero recordaros que si os gustan los contenidos sobre series turcas, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dadle un buen me gusta si os parece interesante este cotilleo. Vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoos más dramas y secretos del mundo turco. Bien, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una superproducción otomana. Como sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta comedia romántica que cautivó a audiencias de todo el mundo, nos presentaba la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en el extranjero, y Serkan Bolat, un rico y exitoso arquitecto, que se ve obligado a fingir un compromiso con ella. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer momento. Su relación en pantalla era tan natural y creíble que rápidamente se convirtió en una de las parejas favoritas del público. Y claro, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La gente, y no solo los fans de las series turcas, sino también el público general, se enganchó a la posibilidad de que el amor que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. Era como ver un cuento de hadas moderno desarrollándose ante sus ojos. Oficialmente la relación entre Hande y Kerem se confirmó poco después de que comenzara la emisión de la serie. Las fotos juntos, las miradas cómplices y las declaraciones de amor en redes sociales confirmaron lo que todos sospechábamos: el amor había traspasado la pantalla. Fue un romance de cuento de hadas, la pareja del momento, los reyes de las redes sociales. Todo parecía perfecto. Cada aparición pública era un evento, cada foto publicada en Instagram generaba millones de me gusta y comentarios. Se convirtieron en embajadores de marcas, sus nombres eran sinónimo de éxito y glamour. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. A pesar de la gran expectación que generaban, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos fans, que no se esperaban este desenlace. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía ser que esa pareja que parecía tan enamorada se hubiera separado? Las razones exactas de la separación nunca se hicieron públicas, pero se especuló con incompatibilidad de agendas, diferencias personales y la presión mediática. La vida bajo los reflectores puede ser extremadamente difícil, especialmente cuando se trata de una relación romántica. La constante atención, los paparazzi, los rumores y las expectativas del público pueden desgastar incluso la relación más sólida. Aquí es donde entra en juego nuestro otro protagonista, Hakan Sabancı. Hakan es un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes y ricas del país. Los Sabancı son una dinastía empresarial, conocida por su vasto imperio que abarca desde la industria financiera hasta la automotriz. Ser un Sabancı implica vivir en un mundo de lujo, poder y prestigio, pero también estar constantemente bajo el escrutinio público. Después de su ruptura con Kerem, Hande fue vista en varias ocasiones con Hakan, lo que desató los rumores sobre una posible relación. La prensa del corazón turca se volvió loca, y las especulaciones sobre un nuevo romance no se hicieron esperar. Se les vio juntos en viajes, en eventos sociales y en restaurantes. Las fotos de ambos sonriendo y disfrutando de la compañía del otro inundaron las redes sociales y las revistas del corazón. Era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar la imagen que confirmara el romance. Cada gesto, cada mirada, era analizado y diseccionado en busca de pistas. Sin embargo, la relación entre Hande y Hakan siempre ha sido muy discreta. A diferencia de su noviazgo con Kerem, Hande y Hakan han mantenido un perfil bajo, evitando las declaraciones públicas y las demostraciones de afecto en redes sociales. Esto ha generado aún más especulaciones y ha alimentado el misterio en torno a su romance.
La discreción puede ser una forma de proteger una relación de la presión mediática y de las expectativas del público, pero también puede alimentar los rumores y las dudas. Y aquí es donde llegamos al quid de la cuestión: ¿fue Hakan rechazado por Hande por culpa de Kerem? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es tan sencilla. Es importante tener en cuenta que la información que tenemos sobre la vida personal de los famosos suele ser filtrada y manipulada por los medios de comunicación. A menudo se crean rumores y se inventan historias para generar más interés y aumentar las ventas. La industria del entretenimiento se alimenta de dramas y controversias, y las vidas amorosas de los famosos son un campo fértil para crear titulares llamativos. Si bien es cierto que Hande y Hakan fueron vistos juntos en muchas ocasiones y que su relación parecía prometedora, también es cierto que nunca se llegó a confirmar un romance oficial. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la relación entre Hande y Hakan nunca fue seria y que se trataba simplemente de una amistad. Otras, sin embargo, afirman que sí hubo una relación, pero que no llegó a funcionar por diversas razones. En el mundo de los famosos es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Las relaciones públicas, los contratos de confidencialidad y el deseo de proteger su privacidad hacen que la información que llega al público sea cuidadosamente filtrada y manipulada. En cuanto a la posible influencia de Kerem en la relación entre Hande y Hakan, no hay pruebas concretas que lo demuestren. Es cierto que la ruptura entre Hande y Kerem fue muy mediática y que muchos fans aún esperaban una reconciliación. Esto pudo haber generado cierta presión sobre Hande y haber dificultado su relación con Hakan. La sombra de una relación pasada puede ser muy larga, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y querida como la de Hande y Kerem. También es posible que Hande no estuviera preparada para iniciar una nueva relación tan pronto después de su ruptura con Kerem. La ruptura de una relación tan intensa y mediática como la suya puede ser muy dolorosa y llevar tiempo superarla. Quizás Hande necesitaba un tiempo para sanar y para reencontrarse consigo misma antes de volver a abrir su corazón a otra persona. El duelo por una relación perdida es un proceso personal y único, y cada persona necesita su propio tiempo para sanar y recuperarse. Además, es importante recordar que Hande es una mujer joven, exitosa y con mucho talento. Tiene una carrera prometedora por delante y es probable que sus prioridades hayan cambiado con el tiempo. Tal vez, en este momento de su vida, Hande está más centrada en su trabajo y en sus proyectos personales que en encontrar una pareja estable. El éxito profesional puede ser una gran prioridad para muchas personas, y la búsqueda del amor puede quedar en segundo plano. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Hakan no llegó a buen puerto. Actualmente Hande está saliendo con un nuevo amor, el también actor Burak Deniz, con quien protagonizó la serie Bambaşka Biri. La llegada de Burak Deniz a la vida de Hande ha generado un nuevo capítulo en este culebrón turco. Su relación parece sólida y prometedora, y los fans están encantados de ver a Hande feliz y enamorada. Volviendo a la serie que catapultó a la fama a Hande y Kerem, Sen Kalkam fue un fenómeno global. No solo impulsó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también contribuyó al auge de las series turcas en todo el mundo. La serie, además de su trama romántica, abordaba temas como la ambición, la superación personal y la importancia de la amistad. El éxito de Sen Kalkam abrió las puertas a muchas otras producciones turcas en el mercado internacional y consolidó la reputación de Turquía como un importante centro de producción de telenovelas. Otro dato interesante es que la química entre Hande y Kerem era tan fuerte que muchos de los momentos más emotivos y divertidos de la serie fueron improvisados. Los actores se dejaban llevar por la situación y añadían sus propios toques personales a los diálogos y las escenas. Esto le daba a la serie un aire fresco y natural que conectaba muy bien con el público. La improvisación es una herramienta poderosa en la actuación, y cuando se utiliza de manera efectiva, puede añadir una capa de autenticidad y realismo a una escena. Además, Sen Kalkam fue una serie visualmente muy atractiva. Los escenarios, el vestuario y la fotografía estaban muy cuidados, lo que contribuía a crear una atmósfera mágica y romántica. La serie también contó con una banda sonora muy pegadiza que se convirtió en un éxito en las listas de reproducción de todo el mundo. La estética visual y la banda sonora son elementos cruciales para el éxito de una serie de televisión, ya que contribuyen a crear una atmósfera y a conectar con el público a un nivel emocional. Ahora, hablando de Burak Deniz, el actual novio de Hande, su relación con Hande ha generado mucha expectación, especialmente porque ambos ya habían trabajado juntos en el pasado.
Bambaşka Biri es un thriller psicológico que marca un cambio de registro tanto para Hande como para Burak, quienes habitualmente están asociados a comedias románticas. La serie explora temas oscuros y complejos, y su éxito ha reafirmado el talento de ambos actores. La versatilidad es una cualidad muy valorada en la industria del entretenimiento, y la capacidad de Hande y Burak para interpretar personajes complejos y desafiantes ha consolidado su reputación como actores de primera línea. La relación entre Hande y Burak parece estar yendo viento en popa. Se les ve felices y enamorados, y han compartido fotos y mensajes cariñosos en sus redes sociales. Parece que Hande ha encontrado la felicidad en los brazos de Burak, después de las turbulencias amorosas que ha vivido en el pasado. El amor puede llegar cuando menos lo esperas, y parece que Hande ha encontrado en Burak a la persona ideal para compartir su vida. Y mientras tanto, ¿qué ha sido de Kerem Bürsin? Después de su ruptura con Hande, Kerem se ha centrado en su carrera profesional. Ha protagonizado varias series y películas, y ha seguido cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque su relación con Hande terminó, los fans aún recuerdan con cariño su romance y muchos aún sueñan con una posible reconciliación. La memoria de una relación pasada puede ser difícil de olvidar, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y querida como la de Hande y Kerem. Para concluir, volvamos a la pregunta inicial, ¿Hakan fue rechazado por Hande por culpa de Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la vida amorosa de los famosos es un tema que siempre genera mucho interés y especulación. Y en el caso de Hande Erçel, su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices turcas más populares y queridas del mundo. Su vida amorosa seguirá siendo objeto de interés y especulación, y los fans estarán atentos a cada nuevo capítulo de este culebrón turco. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis del culebrón turco entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y Hakan Saban. Si os ha parecido interesante, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de este triángulo amoroso? ¿Creéis que Hakan fue rechazado por Hande por culpa de Kerem? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestras teorías. Antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y seguidnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós, amantes de las telenovelas turcas.